El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Hola a todas las personas que nos escuchan en el sexto episodio de la tercera temporada de nuestro programa Mentes en Diálogo, una producción donde hablaremos sobre diferentes aspectos de la investigación, la psicología y su vínculo con la sociedad. Este proyecto surge de la voz y de la experiencia de diferentes personas expertas de 6 universidades mexicanas que estudian y trabajan en la psicología. El día de hoy tendremos a 2 personas, una de la Universidad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, una segunda persona que en un momento les presentaré de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad de Colima. Y bueno, ¿quién habla? Hola, soy Luis Felipe García, docente de la Universidad de Guanajuato, y en esta emisión yo seré quien les va a acompañar por una interesante charla que hemos preparado para ustedes desde el Doctorado Interinstitucional en Psicología, conformado por la Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Colima, Universidad de Aguascalientes y, por supuesto, la Universidad Autónoma de Nayarit, quienes son nuestros anfitriones para el desarrollo de este programa. Y como ya les mencionaba, el día de hoy tenemos a 2 doctores, una doctora, un doctor que nos acompañan, la doctora Karina Montoya Pérez y el doctor Aarón González Palacios. Les pediría que brevemente se presenten y nos digan dónde están, qué hacen. Karina, si quieres comenzar. Gracias. Bueno, primero agradezco mucho la invitación. Creo que es importante participar en estos espacios para poder compartir sobre lo que hacemos como docentes, como psicólogos, como investigadores. Yo soy egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como en la licenciatura. Posteriormente hice una maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, orientada a psicología y salud. Después hice una maestría en la Universidad Autónoma de Occidente, orientada a psicología clínica y psicoterapia. Y bueno, finalmente me integro al programa interinstitucional en psicología para hacer el doctorado en psicología en la Universidad de Colima. Actualmente me encuentro dando clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Psicología, mi aula mater, y también me dedico a la consulta privada ya desde hace más de 10 años. Así que me denominaría psicóloga clínica, psicoterapeuta e investigadora en psicología. Muchas gracias, bienvenida. Doctor Aarón, por favor. Bueno, yo soy egresado de la licenciatura de la Universidad de Guadalajara y luego hice la maestría en psicología con orientación en psicología educativa también aquí en la Universidad de Guadalajara. Y cuando entro al doctorado interinstitucional, soy asignado a la Universidad de Guanajuato, de la cual tengo muy gratos recuerdos y aprendí muchísimas cosas. Digamos que me sirvió como una experiencia transformadora de vida haber estado allá y haber salido de Guadalajara y regreso a la Universidad de Guadalajara. Aquí trabajo en la Universidad de Guadalajara. Estoy adscrito al Centro de Investigación Educativa y Bienestar Universitario del Departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales. Y bueno, mi trabajo está medio dividido entre hacer cosas de psicología social de la educación y psicología social de la salud, que es realmente en lo que estoy más, en las 2 áreas pues en las que estoy como más metido, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y bueno, vamos a comenzar con la parte divertida del programa. El día de hoy vamos a hablar nuestro tema es la investigación fuera de la universidad. Y en este sentido, comienzo con una reflexión personal. Y prácticamente llevamos casi una cuarta parte, bueno, tercera parte del 2026. Y el panorama que vemos en noticieros, medios y fuentes de información tiende a ser bastante negativo. Las noticias de esta semana han sido terribles y en cuanto a la inseguridad, la violencia que vivimos. Y bueno, sin duda, aunque el contexto parece ser adverso, al menos yo estoy convencido de que hay soluciones.
¿no? De que nuestra situación actual tiene solución y que parte de esa solución se desprende del trabajo de investigación que desarrollamos en nuestra disciplina, ¿no? Sobre todo por gente joven como ustedes. Y en este sentido, y de nuevo agradeciéndoles mucho a ustedes y a las personas que nos escuchan, su compañía, el día de hoy quiero comenzar preguntándoles qué dirían, qué compartirían a las personas que nos escuchan sobre en este siglo XXI, en este 2026, qué es la investigación psicológica. Y un poquito de la mano en este sentido, ¿qué problemas creen que la investigación psicológica, ya sea en el área clínica, salud, social, puede solucionar en nuestra sociedad? No sé quién quiera hablar, compartir. Doctor Aarón. Bueno, ¿qué es la investigación psicológica? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Digamos que la investigación, bueno, por lo menos hasta donde yo he llegado en este momento de mi comprensión de la disciplina y de la ciencia psicológica, es que la psicología estudia el comportamiento humano en distintos contextos, ¿no? Y esto implica que puede haber comportamiento humano en la interacción humano-humano, pero también, por ejemplo, el comportamiento humano en la interacción humano-máquina, o también puede ser la interacción, por ejemplo, pensando en la definición clásica de Alport, ¿no? Comportamiento humano con lo que imaginamos de otro humano incluso. Es decir, no necesariamente es realmente el contacto con otro humano, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con esta cuestión de las redes sociales. Entonces yo diría, bueno, ¿qué investiga la ciencia psicológica? Pues el comportamiento humano en todos estos ámbitos, ¿no? Que pueden ir desde una cuestión de un sujeto y lo que pasa dentro de sus procesos cognitivos o sus procesos conductuales, ¿no? O los procesos afectivos, ¿no? Un poco lo que supongo va a mencionar al rato Cari, cuando habla de esta cuestión de la psicología clínica y la psicoterapia, como también pues en el contexto general, ¿no? O sea, el sujeto en relación con su grupo primario, su grupo secundario, con la ciudad en la que vives, ¿no? Con el país en el que estás metido, con todo esto que atraviesa el sujeto, y entonces, o la persona, pues, estudiamos todo eso. Bien, muchas gracias, doctor. Doctora Karina, por favor. Gracias. Bueno, a mí la pregunta me hace pensar en que la investigación psicológica podríamos entenderla pues como esas herramientas, ese marco teórico, metodológico, operacional que nos da el campo de conocimiento que ya definió Aarón para poder dar respuestas a muchas preguntas que nos surgen al observar el comportamiento humano. Creo que a todas las personas, teniendo una formación en psicología o no, nos causa curiosidad el tratar de describir, entender, interpretar el comportamiento de las personas que nos rodean todo el tiempo. Y cuando nos enteramos de estos fenómenos sociales que se vuelven noticia, como lo mencionabas hace rato, pues yo creo que nos surgen nuevamente preguntas, ¿no? Preguntas desde, tal vez preguntas muy básicas como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las personas esto? ¿Por qué esas las personas otro? Hasta preguntas un poco más complejas dependiendo de, pues, del tipo de conocimiento previo que nosotros tengamos ya para tratar de entender estos fenómenos. Entonces yo creo que hacemos investigación psicológica, o por lo menos el planteamiento, o esas preguntas de investigación las tenemos todo el tiempo, y se convierte en una investigación psicológica pues cuando intentamos dar respuesta ya utilizando, vuelvo a repetir, pues este marco teórico, metodológico, operacional que conocemos, que nos da la formación, y además pues queremos no solo darle respuestas, sino también poder hacer público esas respuestas y poder aportar algo, ¿no? sobre estos fenómenos, compartiendo esta información, bueno, con todas las personas a las que tengamos alcance. Bien, muchas gracias. Y quiero retomar un poquito parte de lo que mencionas, porque yo cuando doy clases, sobre todo con gente de nuevo ingreso, gente muy joven, cosas de divulgación, y creo que es el punto central, tú lo dijiste, es la curiosidad. No existe investigación sin una pizca de curiosidad. La curiosidad siempre es la chispa que alimenta esto. Y hablando de curiosidades, una de las preguntas que les tenía el día de hoy guardadita es
¿Ustedes qué le dirían a lo mejor a nuestros estudiantes, a la gente que está en bachillerato, en prepa o iniciando la carrera, o tal vez también personas más grandes? ¿Y qué les dirían sobre qué es lo que se necesita actualmente en el país para comenzar a hacer psicología? Investigación en psicología, perdón. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué, no sé, ya Frankenstein del Toro, y parece que se necesita un castillo y mucha lana para comenzar a hacer investigación? De repente los estereotipos de los psicólogos, las psicólogas, es que requerimos de una bata y estar medio locos, locas. ¿Ustedes qué dirían que se necesita para comenzar a hacer investigación acá en el país? ¿Tú qué dices, Cari? Pues yo creo que estaría bien comenzar quitándonos de esta posición luego no tan común de ensimismamiento, donde creo que perdemos la oportunidad de observar lo que nos rodea, ¿no? que finalmente pues nos comunica siempre algo, no solo sobre los estados emocionales y psicológicos de las personas, sino también nos comunican algo sobre cuál es el momento social que estamos viviendo. Entonces yo creo que podríamos empezar diciendo: observen, ¿no? Observen, no dejen de observar lo que está pasando y traten de hacer una observación un poco más minuciosa, un poco más detenida, y a partir de esa observación pues dejar fluir o aceptar esas preguntas inherentes a la observación que pueden surgir. O sea, no minimizar esas preguntas, no minimizar la curiosidad que nos puede surgir para tratar de entender lo que observamos. Creo que ese sería un buen inicio. Bien, muchas gracias. Aarón, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que lo que menciona Karina es sustancial, ¿no? Y es fundamental. Yo agregaría tal vez, y esto tiene que ver con una faceta mía que no tiene que ver tanto con ser psicólogo, sino no haber estudiado música y luego darme cuenta de que esa misma disciplina la necesitas para cualquier cosa en tu vida. Entonces yo le recomendaría, o más bien, ¿qué necesitas para iniciar a estudiar psicología? Pues tener disciplina, ¿no? O sea, realmente decir, voy a estar leyendo los fundamentos de la psicología, voy a estar leyendo los elementos metodológicos de la psicología para comprender por qué llegan a estas explicaciones, ¿no? Cómo se construyen estas teorías. Digo, la verdad es que yo a veces volteo a ver mi formación y digo, bueno, pues me hubiera gustado tal vez a mí leer ciertos textos que conocí ya después más avanzado, ¿no? Pero la disciplina, o sea, el siempre estar buscando nueva información, no sé, por ejemplo, empezar a identificar estos journals donde se publica esta ciencia psicológica, suena raro, pero literalmente como a tener la disciplina de leer libros de metodología de la investigación, porque justamente eso te va a dar las bases, ¿no? Y recuerdo un poco esta idea que surge de los jazzistas, ¿no? Que la gente piensa que cuando la gente está improvisando en el jazz es como lo que venga, ¿no? Pero en realidad no es eso, es que el jazzista ya ha internalizado tanto la teoría musical que en el momento en el que está improvisando sabe o conecta los puntos sin poner tanta atención en la cuestión formal, sino que es una conexión súper rápida, ¿no? Es por ahí el asunto. Creo que eso es importante en quien va iniciando, pues en la medida en la que tenga disciplina y todos los días esté metido en eso, pues creo que va a tener ya con eso un gran avance, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante, y eso creo que es fundamental, digamos, acceder a información que no nada más está publicada en nuestro idioma, ¿no? No sé, leer cosas en inglés, o leer cosas en francés, o leer cosas en algún otro idioma para también darnos cuenta de qué está pasando en el mundo. Evidentemente, pues en la prepa les dan muchos cursos de inglés, entonces como que todo está orientado a la lectura de cosas en inglés, pero creo que igual puede ser que alguien haya estudiado francés o algo, o alemán, ¿no? Pero creo que eso es importante. Digamos, recuerdo mucho una vez que estaba platicando con África Borges, que ella es una psicóloga de la Universidad de La Laguna, y me decía algo así como que vale la pena como amueblar bien la mente, ¿no? O sea, tener como estos elementos de disciplina de pensamiento, un poco lo que diría Félix Campirán sobre estas habilidades de pensamiento que es fundamental desarrollarlas para poder avanzar en lo que vamos entendiendo después de la ciencia psicológica. Bien, me gustó mucho esa frase de amueblar
la mente, ¿no? Y podemos pensar que las ideas, las nuevas ideas, los pensamientos son las visitas. ¿Y dónde vas a poner a las visitas? ¿No? Me late. Y un poquito siguiendo esta reflexión que ustedes dos nos comparten, y cómo llevamos esta realidad que mencionaba Karina a la universidad, ¿no? Desde su experiencia, cómo podemos trabajar la realidad de una forma disciplinada, como mencionaba Aarón, metódica. Y ustedes dirían que es fácil abrir nuevas áreas o campos de investigación porque la realidad está cambiando mucho, ¿no? Y los fenómenos, muchos de los fenómenos, aunque han aparecido en otras épocas, han sido continuos, sus caracterizaciones actuales son diferentes a como había sido antes. Y hay nuevas situaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Ahorita que Aarón refería a esta parte de que soltó el inglés y demás, una de las cosas más padres para mí que tiene la IA es que no se preocupa por los idiomas. Prácticamente lee cualquier idioma. Y en ese sentido busca información en muchos lugares. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo le hacemos para llevar la realidad a la universidad, para abrir nuevos campos, nuevos tópicos de investigación dentro de las universidades? ¿Qué dirían? Aarón, si nos compartes un poquito, por favor. Sí, fíjate que esa pregunta, estoy dando un curso ahorita de filosofía de la ciencia para una licenciatura que no es de psicología, es una licenciatura de ciencias biomédicas, y estamos abordando esos temas, ¿no? Y justamente hablábamos un poco sobre cómo a veces la comunidad científica se cierra a nuevos fenómenos, ¿no? De hecho, revisábamos una nota de un cuate que vino a replantear un descubrimiento sobre la teoría de que todos los simios habían surgido de África. Ahorita busco bien la nota exactamente. Pero veíamos que justamente cuando va narrando su historia, dice cómo obtuvo mucho rechazo por parte de la comunidad, ¿no? Que incluso el paper que mandó a la revista le dijeron, no, es que eso está mal, eso no va, eso no funciona. Creo que a veces incorporar nuevos tópicos en las comunidades pues tiene que ver con un proceso inevitablemente cultural, ¿no? Es decir, el grupo de alguna manera ya tiene, digamos, como cierta identidad grupal, y a veces estas cosas que surgen en la realidad externa a la universidad, pues nos parecen amenazantes, puede ser, o nos parecen poco trascendentes, o no sé. Y entonces, cuando uno las trata de jalar hacia la universidad, puede haber mucha resistencia, ¿no? Creo que el ejemplo más claro que tuvimos fue el de la pandemia. Recuerdo muy bien que se mencionaba, ¿no? Y se decía, es que la pandemia nos agarró desprevenidos, ¿no? Bueno, yo que recuerde, había un libro de César Coll que salió por allá en el 2010, que se llamaba Psicología de la Educación Virtual, donde César Coll ya estaba hablando de todas estas cosas que íbamos a utilizar, que utilizamos en la pandemia, ¿no? Las llamadas, las videollamadas con las que estamos, con la que se hace cotidianamente, el acceso a los Learning Management System, el utilizar este tipo de modelos híbridos, ¿verdad? Nos agarró desprevenidos, pues yo ahí diría, más bien hubo resistencia de ciertos grupos a integrar esos elementos a la cultura escolar y a la cultura académica, ¿sí? Que entonces efectivamente los agarró desprevenidos a ellos, pero a otras personas no necesariamente las agarró desprevenidos. Creo también que, pues como todo proceso grupal, ciertamente aquel que de alguna manera sale, como diría Platón, de la caverna y dice, oye, es que eso que estamos viendo no es esto, es otra cosa, mira, allá afuera hay otras cosas, pues regresas y te pueden decir pues que no, que eso no es así, que no estés alucinando, ¿no? O que no estés inventando. O puede ser que se asusten y digan, oye, no, eso está muy peligroso, mejor hay que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Ciertamente creo que la configuración, digamos, de, por un lado, la cultura escolar, la cultura académica, la cultura de los investigadores, tiene que tener estas condiciones que permitan que estas ideas o estos fenómenos sociales que suceden permeen y que se recuperen. Bien, gracias. Cari. Pues el ejemplo más cercano de lo que planteas, Luis, es precisamente lo
lo ocurrido luego en los programas doctorales, porque ahí se supone que estamos pues al final de esa formación, ¿no? Que nos va a permitir crear las bases de nuevas líneas de investigación, y a veces no es tan sencillo que precisamente estos temas novedosos, poco estudiados o incluso desconocidos encuentren esas condiciones de las que hablaron para ser bien recibidos por las comunidades, ¿no? Y se puedan establecer estas relaciones colaborativas con otros investigadores y entonces se le dé pues visibilidad a esos nuevos temas. Pero creo que algo que, decir, es posible aún así que lo podamos lograr, y creo que algo lo que tiene que estar detrás pues es mucho el ímpetu, la convicción y el deseo del investigador por seguir dándole respuestas a esas preguntas que él tiene o ella tiene, a pesar de las condiciones que a veces no deben ser o no son tan adecuadas, ¿no? Tan favorables. Creo que es continuar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que tienes razón, los programas doctorales deben de estar abiertos a nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo también con lo que desearon, creer en ustedes, en esos ojos nuevos que ustedes como jóvenes tienen respecto a nosotros. Y bueno, se nos va acabando el tiempo de esta padrísima charla. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarles, comenzaría contigo, Cari, ¿cómo le hacemos para que la población general conozca lo que hacemos en investigación? Desde tu experiencia, ¿tú qué crees que se puede hacer? O desde lo que hayas pensado, pues desde tu mismo proyecto de investigación del doctorado, ¿o qué? ¿Y qué tendríamos que hacer? Y de una vez, ¿qué mensaje le darías a la gente? Pues mira, creo que lo que tenemos que hacer es divulgación. Hay muchos espacios, hay muchas maneras. Creo que es convencernos como investigadores de que es necesario que la información que obtenemos a través de los estudios llegue hasta la población general y llegue de una manera en que sea posible abrazarla, entenderla, incorporarla, etcétera. Y creo que esa es responsabilidad del investigador, buscar esos medios, esas formas de llevar ese conocimiento hasta donde debe de llegar, que es a la población en general, y realmente incidir. Ay, Cari, qué ruda fuiste, con qué responsabilidad del investigador. Tienes toda la razón. Mucho queda en nosotros. Aarón, por favor, para cerrar. Sí, pues yo coincido con lo que dice Karina y bueno, así como el modelo que yo pienso que puede servirnos para hacer divulgación es justamente el de una compañera de aquí de la Universidad de Guadalajara que se llama Cintia Reyes, que tiene un canal de divulgación de ciencia en general que se llama Ciencia Reyes. Y ella hace unos videos como muy interesantes, muy entretenidos. Creo que algo así podría pasar en psicología, que ayude a que divulguemos y que, exacto, esté al alcance de toda la población. Muchas gracias. Y bien, pues bueno, parece que ya el tiempo se nos está acabando. No me queda más que agradecerles, en verdad, gracias infinitas, doctora Karina Montoya Pérez, doctor Aarón González Palacios, por esta charla tan padre, con ojos nuevos, con inquietudes muchas que nos dejan. Y pues nada, yo soy Luis Felipe García Barragán y un saludo cordial a todo el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUIES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.